Nuevamente, bienvenidos a la segunda parte del seminario. Nuevamente damos un reconocimiento a nuestro patrocinador oficial del evento, Train, y a las empresas también que han creído en nosotros, en ASRA de Colombia Chapter. Como conferencia número 4 vamos a tener un tema muy importante que es el protocolo de medición de desempeño energético en las edificaciones. El día de hoy nos acompaña un maestro, el ingeniero Esteban Bacchini, ingeniero mecánico de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, profesional certificado ASRAE con certificación BAP, Building Energy Assessment Professional, profesional certificado ASRAE con certificación OPMP, operación y mantenimiento de edificios de alta performance. Es consultor HVAC en auditorías energéticas y edificios de alto performance, docente con alta experiencia, expresidente de ASRAE Capítulo Argentino. Bienvenido, Esteban. Bueno, buen día, buen día. Muchas gracias, Andrés, por la presentación. Muchas gracias, Capítulo Colombia, por la invitación y por este evento que han armado muy interesante. Y bueno, un poco todo lo que decía de mí, Andrés, es todo dividido dos, especialmente las cosas buenas. Pero bueno, vamos a tratar de charlar de algunos temas que están muy relacionados con los que se habló hasta ahora. Sí. La pasé está por WhatsApp. La tenés que tener ahí. La pasé anoche. ¿Está? Sí. Así que, bueno, y la idea es que sea participativa. Hay varias filminas, pero muchas son fotos y las podemos ir pasando rápido, pero hay 4 o 5 cuestiones conceptuales que sí nos van a ayudar a decantar bien esos conceptos que son los más básicos y los más esenciales, y está muy relacionado con lo que se habló desde decarbonización en las presentaciones de Fabio y de Juliana, como también en la presentación de Jorge. Vamos a ver temas que están todos relacionados con eso, tal vez desde un punto de vista un poquito más básico, el concepto, y la aplicación sí técnica. ¿Agarro esto entonces? Dale. ¿Y para pasar con el Enter solo? No hay problema. No hay problema. Mira, ahí creo que se salió. No sé si yo toqué algo y se salió. ¿Sí? A ver. Para señalar. Bueno, pero paso con con la barra, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a hablar esencialmente de evaluación de sistemas o fracciones de sistemas, esencialmente de edificios. Así que tenemos ONI 36. Vamos a tratar de que lo aprovechen y de que no queden dudas. Hay cuestiones que son esenciales, que son realmente indispensables, que las tengamos bien claras al momento de hacer recomendaciones en cada una de las aplicaciones que nosotros tengamos o con las responsabilidades. Yo me dedico a hacer consultoría, a hacer proyectos, pero cada uno de nosotros está involucrado en toma de decisiones en distintos aspectos o distintas fases de lo que es un reemplazo de equipos, sistemas o un proyecto o una verificación, etcétera, donde siempre hay que hacer recomendaciones. Y para hacer estas recomendaciones, el concepto general es que hay que estar bien respaldado. Eso es lo que yo creo que lo hace muy efectivo. Bien. Entonces vamos a ver un poquito en la introducción. Lo tengo que poner en vista de presentación. Creo que quedó... creo que no quedó como acá. A ver. ¿Ahora quedó? Creo que acá no queda así. Eso tenés que compartir ahí. Perfecto. Eso mismo. Bueno, me pueden interrumpir en cualquier momento, tenemos tiempo. Así que, bueno, esencialmente vamos a hablar de conceptos fundamentales, básicos, consumo de edificios, algunas cuestiones esenciales, y después lo vamos a dividir en 3 partes. Si tenemos tiempo, vamos a ver una cuarta parte que creo que es bien útil, insisto, para todos en cualquier
etapa en la que participemos de lo que tiene que ver con nuestra industria en general. Que dice cuarta parte reporting. Reporting es hacer recomendaciones, es enviar un informe con recomendaciones y que sea efectivo eso. Bien. A ver si... Ahí está. Perfecto. Hablamos de energía primaria y en sitio. Esencialmente, energía en sitio es lo que medimos en el sitio, lo que nos figura, lo que nos cobran. Y la energía primaria es el impacto de ese consumo de energía que tenemos a un nivel más primitivo, por ejemplo, para darles un ejemplo bien claro. Nosotros consumimos gas en una caldera, en sitio. Entonces, decimos, ¿qué impacto tiene eso en energía primaria? ¿Cuánto me costó poner esa energía en sitio, transportarla, digamos, desde un punto de vista primitivo hasta el sitio? Bueno, lo que es gas es 5%, pero electricidad, nosotros sabemos que la electricidad la hacemos en mayor o menor grado, menos en Paraguay, que acá lo tenemos a Rodney, que es todo hidro, pero en la mayoría del mundo la electricidad puede ser entre un 50 y un 80% basada en hacer fuego, que es lo que nos gusta tanto a los ingenieros, eso de hacer fuego, ¿no? Sí. Y ahora especialmente que estamos un poco limitando lo que es nuclear, que es otra forma, bueno, celdas de combustible, etcétera, que eso es sin fuego, pero todo lo demás de generar energía es haciendo fuego. Por supuesto tenemos renovable que no es haciendo fuego, pero bueno, el sol tiene algo que ver con eso. Tampoco es fuego, es radiación, digamos, es fusión, es más nuclear, pero no importa, pero se parece. Pero el concepto es que si nosotros consumimos una unidad de electricidad en sitio, una unidad eléctrica en sitio, generalmente, desde un punto de vista ambiental, nos cuesta aproximadamente 3 veces eso en quemar combustibles, menos en Paraguay, que tienen todo hidro. Entonces, los tipos no tienen lo de primaria, no les interesa. Pero igual les puede interesar la eficiencia energética en Paraguay. ¿Por qué? Porque las instalaciones son más chicas, son más estables, son más pequeñas, dan un servicio mucho más preciso, y es una cuestión de ingeniería o de tecnología o de arquitectura en edificios, etcétera. La eficiencia energética poco tiene que ver, actualmente sí, pero poco tuvo que ver históricamente con una cuestión de medioambiental, tenía que ver con hacer una máquina que realmente que aproveche el recurso, ¿no? Así que es una cuestión antigua la de la eficiencia energética. Ahora nos interesa más por las cuestiones de contaminación y por lo que les decía antes, porque por cada unidad eléctrica que gastamos acá en sitio, quemamos 3 en forma de combustible. En realidad quemamos más, pero como el impacto en combustibles en toda la matriz es un 60-70%, podemos decir que es más o menos 3-1. Hay países que es menos. ¿Alguna duda con esto? Esto es bastante básico. Y vamos a hablar de calderas y va a parecer al principio que me peleo con Jorge, pero no me voy a pelear. Voy a terminar a favor de Jorge. Justamente, esa es la idea. Vamos a hablar de calderas con resistencias y vamos a hablar de calderas, digamos, de gas, de baja eficiencia, y vamos a hablar de calderas de muy alta eficiencia, y nos va a dar algo muy parecido a un equipo de bomba de calor de eficiencia estándar. Pero vamos a ver todo el potencial que tenemos con la bomba de calor. Pero tenemos que tener bien claro esta cuestión de energía primaria o source energy y site energy. ¿Alguna duda con esto? Se entiende que lo que se ve acá es una planta de carbón. Imagínense que es mucho más limpia que de carbón, imagínense que es de gas, que tengo turbinas de gas. Todo el mundo está familiarizado con una turbina de gas. Encima es una aplicación, especialmente Train es especialista en eso, es una aplicación de HVAC muy interesante para enfriar aire de entrada, etcétera, etcétera. Yo también hice mucho de eso. Yo trabajé también en Train, en Carrier, bueno, en varias empresas fabricantes, y eso es un tema muy interesante. Pero no es lo que nos estamos enfocando ahora. El punto es que se quema mucho combustible para tener energía eléctrica disponible en los sitios. Seguramente lo bajemos, seguramente descienda un 10%, un 15%. Para el 2030 dijo Fabio que íbamos a bajar, que teníamos que bajar, Fabio Clavijo, a la mitad, en 6 años, 5 años y medio, esa quema de combustibles fósiles. Yo apuesto un 5% y creo que soy optimista, no un 50%, para dentro de 5 años. No creo que mejoremos más que eso. Así que ya los compromisos que teníamos me parece que están. Díganme ustedes qué les parece, si podremos bajar, digamos, nuestra nivel de consumo de energía basada en hidrocarburos en un 50% en 5 años. Bueno,
Ustedes me dirán. No hay dudas con esto. Sí sabemos que hay 3 industrias que son, y a nivel primario, de energía primaria, lo que tiene que ver con impacto de CO2, etcétera, etcétera, a nivel de energía primaria, hay 3 industrias: transporte, industria manufacturera y edificios civiles. Según las zonas del mundo, se divide mayor o menor grado, podemos decir que cada uno es responsable de la tercera parte. ¿Qué es lo que tenemos nosotros de diferencia? Digo nosotros porque estamos en la industria de edificios civiles en generales, por supuesto también algo de industria de manufactura, pero nosotros que estamos acá en edificios, en general, hablamos un lenguaje común, tenemos un lenguaje universal. En el transporte de ninguna manera tiene un lenguaje universal y en lo que es industria manufacturera mucho menos. Pareciera que sí, pero no tienen comunicación esencialmente entre ellos y nosotros sí. Nosotros tenemos ASHRAE, tenemos LEED, tenemos asociaciones eléctricas con las que nos entendemos y hablamos un lenguaje común, tenemos los arquitectos que usan todo lo que proveemos nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros realmente podemos tener un impacto efectivo y contundente en lo que es mejorar la eficiencia energética, la generación de CO2, mejorar no solo CO2, a mí mucho no me gusta medir CO2, entiendo que sea la referencia, pero el CO2, nosotros podemos tener turbinas de gas que generan el mismo CO2 que una planta térmica de carbón. Y sin embargo las de carbón son mucho más contaminantes, porque tienen, digamos, sólidos, etcétera, etcétera, lluvia ácida, etcétera, etcétera, etcétera. Así que el CO2 es una magnitud, pero tenemos que ver después qué pasa hacia atrás. Bueno, consultas hasta acá no. Digamos, tenemos dividido en 3 partes: edificios, industria y transporte, y nosotros tenemos mucha fuerza porque hablamos un lenguaje común. Esto también lo dijo Fabio, el impacto que tenemos en HVAC, podemos resumirlo en un 65%, hablaba Fabio de Kuwait, que en Medio Oriente hasta 70-75% es nuestro tema. Juliana también habló de esto. Acá está un poco exagerado, esto es una imagen un poco engañosa, porque si miramos las áreas, claramente no da 95 contra 5. Juliana lo explicó mucho mejor que yo, la cuestión del ownership de los costos operativos. Esencialmente y conceptualmente, trabajemos en lo que es diseño, construcción, selección de equipamiento, procedimientos para hacer todas esas cosas. Como decía Juliana, los embodied carbon, digamos, impact de cada uno de esas etapas tiene muchísimo peso y eso es lo que realmente impacta después en los costos operativos. Bien, auditorías energéticas. Se habló de benchmarking. También habló Juliana de benchmarking muy bien. ¿Qué quiere decir benchmarking? ¿Quién no escuchó hablar del término benchmarking? Y lo dejo en inglés así a propósito. ¿Alguien no escuchó hablar de benchmarking o todos conocen el término benchmarking y están realmente familiarizados con lo que quiere decir? ¿No? Es muy sofisticado. Evaluación comparativa. Y si me preguntás, evaluación. ¿Cómo vas a evaluar si no comparas? Evaluación. Se terminó, digamos, la profundidad y la sofisticación del término. Eso es benchmarking. Por supuesto que tiene que ver con usar parámetros claros, estandarizados, pero eso es benchmarking. Benchmarking es tener patrones. Es eso. Y después, por supuesto, cada asociación, cada, digamos, iniciativa de gobiernos de Naciones Unidas o Unión Europea, etcétera, etcétera, lo ve y usa distintas referencias, pero eso es benchmarking. Y se usa mucho, por eso lo dejo así en inglés. Es evaluación comparativa, es evaluación esencialmente. No es cualitativa, obviamente, es una evaluación técnica. Bien, esto es artístico. Esto uno lo puede encontrar cuando hace una visita a un edificio. Yo creo que acá hay creatividad, hay ganas de resolver problemas y yo lo valoro desde algún punto de vista, es valorable, pero lo que quiere indicar esto está para poner de portada del estudio, ¿o no? Sí, pero bueno, lo que quiere demostrar esto es que los edificios no terminan trabajando como fueron diseñados, construidos y operados en los primeros años, y termina habiendo muchísimas acciones que son correctivas, desordenadas, que terminan pasando estas cosas. Esto es una foto exagerada, pero bueno, pasa esto. En los strip malls inclusive pasa en países del primer mundo.
los que han caminado por terrazas, los que hemos caminado por terrazas lo sabemos. Bien, y el impacto de esto es que los edificios terminan consumiendo mucho más energía. Acá nos estamos enfocando en costos operativos, que es de lo que yo conozco, no conozco tanto de la parte de embodied, de la parte que hablaba tanto Juliana, que es súper interesante y hay que tenerlo mucho en cuenta. Porque si nosotros nos enfocamos en lo operativo y ofrecemos, por ejemplo, voy a dar un ejemplo exagerado, cada 5 años sale equipamiento nuevo y nosotros a nuestros clientes les ofrecemos, cambiemos todo el equipamiento, que bajamos los costos operativos. Primero, que no tiene sentido económico cambiar cada 5 años porque sale una nueva tecnología, y vamos a ahorrar un 5%, y los costos que tenemos, digamos, de lo que es manufactura, reemplazo, transporte, etcétera, generación de todos esos materiales, construcción, hay que tener un equilibrio claro y bien medido, que eso es lo que quedaba bien claro en la charla de Juliana. Pero para lo que es operativo, y teniendo en cuenta que no va a pasar eso de que cambiemos equipamiento cada 5 años porque sea más eficiente, sí tenemos que saber que nuestros edificios, por una cuestión de mala operación generalmente, pueden perder o pueden empeorar hasta un 30% en el consumo, y eso es virtualmente, no digo gratuito, pero está muy cerca de ser gratuito, de poder resolverse. También se habló de lo que es el EUI. Esto es realmente muy, muy sencillo. Esencialmente medimos el consumo de energía. Y cuando digo energía digo todo: gas, electricidad, etcétera, en un periodo de tiempo, generalmente un año, y lo divido por el área de servicio útil. Tan simple como eso. Eso es el EUI. Tengo el consumo de mi edificio y lo divido por el área útil. Es lo que dice acá. Kilowatt hora dividido metro cuadrado y año. Tan simple como eso. Es la energía anual. Y por supuesto la dejo en referencia al tamaño. Si yo tengo una universidad para 100 estudiantes y tengo una para 1000 estudiantes, más o menos el EUI va a ser el mismo, porque voy a dividir por el área de servicio que tengo. Y va a ser generalmente parecido. ¿Está claro? ¿Alguna duda con esto? Porque esto lo vamos a usar. Bien, me pueden interrumpir en el momento que quieran. Bien, método tradicional. Y bien, hablando de esto del EUI, por ejemplo, yo les voy a dar un número así de referencia. Una oficina mediana tiene un EUI en una zona, digamos, templada, de 500 unidades. Por supuesto, y hablando de las unidades, vamos a tener kilowatt hora dividido área, multiplicado por año, etcétera, etcétera, pero de 500. Y lo que vemos es que muchas asociaciones, especialmente ASHRAE, tiene bien determinados los EUI de edificios en todo el mundo. Entonces, yo puedo usar ese parámetro de EUI para comparar cómo estoy con el resto, con mis edificios colegas, mis peer buildings, digamos. Esa es una referencia. Esa es una referencia clara. Entonces yo digo, tengo acá una base de datos que me dice que los edificios que ofrecen un servicio como el mío están en 500. Perfecto, yo estoy en 550. Bueno, es una luz amarilla en el tablero, para ver a ver qué podemos hacer. Listo, perfecto. Yo solo me tengo que circunscribir, me tengo que limitar a comparar con edificios de mi zona climática. Todos los que ven solo en Cartagena. No puedo compararme con Medellín ni con Barranquilla. No puedo. Perdónenme el castellano argentino, pero yo digo Barranquilla, no Barranquilla, como dicen ustedes bien. Nosotros lo decimos mal, así que aguántenme. Entonces, ¿cómo hacemos para comparar con un edificio que hace lo mismo? Seguramente tenga otras diferencias, pero que está, por ejemplo, en Barranquilla. ¿Cómo hacemos? Es muy fácil. Todos los edificios que cumplen con esa característica de zona climática, que están en esa zona en Barranquilla, el promedio da 400, por ejemplo. Entonces es facilísimo, no necesito limitarme a mi zona climática. Yo sé que si mi edificio está acá, va a ser 500, y si está allá va a ser 400. Perfecto, entonces se establece, digamos, hay regresiones, es un poquito más sofisticado que eso, pero esencialmente me termino comparando con todos los edificios, con el que está en Alaska, con el que está en Ushuaia, en el fin del mundo, o en Punta Arenas. Acá no tenemos a Hermes de Chile, pero el tema es que no me tengo que limitar a compararme con los edificios que están en mi zona climática, porque ya tenemos los promedios de todos. Entonces, al tener los promedios de todas las zonas, hacemos unas regresiones, unas aproximaciones, y tenemos exactamente para cada zona climática cuánto tiene que ser nuestro EUI. Es facilísimo. Y eso se hace con el estándar 100, se hacía manualmente, mirando en tablas, ahora se hace mucho más fácil. Y entienden entonces lo que hacemos: el EUI de nuestro edificio, la energía,
por supuesto dividido el tamaño, lo sacamos específico por unidad de área y en un plazo de un año. Y eso lo comparamos con el número que tenemos de referencia que nos da ASHRAE, por ejemplo, en el estándar 100 o con algunas iniciativas o plataformas que lo hacen de forma automática. Y ahí sacamos y acá por eso taché todas las ideas de que tiene que estar en la misma zona climática, que es lo que se pensaba antes, pero no se necesita. Bien, esencialmente se hace un cociente muy sencillo, una comparación entre mis números y los números de referencia. Mi número es 500, el de referencia era 450, estoy gastando un 10% más de lo que tengo que gastar, que es lo que gasta el promedio. Y acá hago una aclaración, no es lo que tengo que gastar, no es un objetivo, es lo que gasta el promedio, es lo que consume el promedio. No es un objetivo, no tiene nada que ver con un objetivo. Es como estoy yo en la media, si estoy por arriba o por abajo. Tan simple como eso. Mi EUI dividido el EUI de referencia. Bien. Estándar 100, esto se hacía históricamente. De hecho, yo lo sigo haciendo y sirve para hacer alguna verificación. Volvemos a esta cuestión. Los EUI son siempre pasados a primario. No lo hago con sitio. ¿Y por qué eso de primario y sitio? Que es de lo que vamos a hablar ahora, que me parece una cuestión interesante. ¿Por qué? Porque si no, la idea de pasar a primario es poder quitarle esa penalización que tiene el gas, porque el gas está muy penalizado si yo miro solo lo primario. Y ahora vamos a ver por qué. Si yo miro solo lo que es sitio, lo que son mis facturas, mis utilities, que se le dice lo que son mis costos mensuales o anuales, el gas se ve muy penalizado. Y ahora vamos a ver por qué. Por ejemplo, para bombas de calor. Entonces siempre para los EUI pasamos todo a primario. O sea, lo que es eléctrico lo multiplicamos más o menos por 3 y lo que es gas lo multiplicamos por 1,05. Después si tenemos combustible líquido, biomasa, etcétera, también hay algunos ajustes que hay que hacer. Miren este caso qué interesante. Bien sencillo. Necesito ofrecer este servicio de 1000 unidades, por supuesto, esto se comparte para 3 alternativas de sistemas distintos, ¿no? Necesito ofrecer 1000 unidades de servicio, en este caso calefacción. ¿Está bien? Típico. No hay ningún problema. Y voy a mi fabricante y tengo un sistema con caldera de gas de muy buena eficiencia. Tengo un sistema de bomba de calor con un COP bastante tranquilo, bastante sencillo, no muy moderno. Y después tengo la fiel resistencia eléctrica. Sistema tradicional de resistencia eléctrica. Tengo que cumplir, por supuesto, en todos tengo que cumplir con estos 1000 que doy de servicio. Cuando yo mido en sitio, ¿qué va a pasar? Vamos a ver el caso de gas natural, un sistema eficiente. Esto es una caldera de condensación, es un lindo sistema. ¿Qué va a pasar cuando mido en sitio? Bueno, si el sistema tiene 80% de eficiencia, quiere decir que solo desperdicia un 20%. ¿Qué va a pasar? Si tengo 1000 unidades de servicio, lo que voy a estar consumiendo es 1250, es 1000 dividido 0,8. No tienen, ¿hasta acá me siguen todos? 80% de eficiencia, 1000 dividido 0,8, voy a desperdiciar esa cuarta parte. Fácil. En realidad, quinta parte. Bien. Está acá clarito. Cuando miro el sistema eléctrico por bomba de calor, o mejor vayámonos al sistema eléctrico por resistencias, tengo 1000 unidades de servicio y consumo 1000. Qué lindo producto, ¿no? Consumo 1000 por cada 1000 unidades de servicio y acá consumo 1250. Saquemos todas las calderas y pongamos resistencias eléctricas en todo, diría yo, ¿no? ¿O no? ¿Quién me puede discutir esto que dice acá? Esto es efecto Joule 100%, es la ineficiencia en su máxima expresión. Efecto Joule, transformar la energía eléctrica en calor por pérdidas, digamos, se estudia como pérdidas. Esto no es un consumo eléctrico, es todo pérdida. ¿Por qué? Porque como necesitamos calor, queremos que la resistencia tenga esas pérdidas. Entonces decimos, mira, acá haciendo los cálculos en sitio, lo que me llega, me dice que consumí 1000 para obtener 1000. Y acá 1250 para 1000. Y acá tengo una caldera de condensación, un sistema sofisticado, controles, etc. ¿Qué pasa? Y acá la bomba de calor, donde dice, mira, yo consumo 2 veces el 40% de lo que consume la resistencia eléctrica. ¿Cómo vas a mirar esto? Bueno, esto vale $300 y esto vale 1500 tal vez, ¿no? Pero bueno, se recupera la diferencia. Pero fíjense qué interesante. Si lo que mido en sitio es 400 contra 1000, evidentemente ese COP, como bien explicaba Jorge, nos está jugando a favor. ¿Por qué? Porque la máquina de frío, acá usada como calor, genera desequilibrio. Es una máquina que genera desequilibrio y yo aprovecho uno de esos dos lados, inteligentemente, o la parte fría en verano
o la parte de calor en invierno. Yo aprovecho uno de los dos, pero la máquina está pagando en el compresor, gasta un poco de energía eléctrica, que son esos 400, para generar ese desequilibrio bien, lo opuesto a lo espontáneo, pero lo hace. Y ahí gasto 400 contra 1000, acá estoy bárbaro. Entonces, si yo soy un promotor de bombas de calor, yo voy a decir, la bomba de calor consume la tercera parte que el sistema de gas, por una, digamos, la tercera parte o menos, porque esto lo puedo mejorar. Ahí está la gran diferencia que vamos a ver ahora. Esto no lo puedo mejorar. Esto es muy difícil de mejorar. Estamos con un sistema muy eficiente, 90% de eficiencia, y después con el sistema en general 80%. Esto lo puedo mejorar muchísimo y esto no. ¿Puedo rápidamente decir que la bomba de calor gasta la tercera parte que el gas? Es lo que dice acá, 400 contra 1250. Bien, perfecto. ¿Cuál es el problema? Que para estos 400 que gasté en forma eléctrica, los multiplico por 3 para llevarlo a primario y me da 1256. O sea, estoy quemando un montón de gas para esto. La diferencia es que acá lo estoy quemando en sitio y acá lo estoy quemando en una planta térmica. Que si soy un país muy eficiente europeo, la planta térmica ni siquiera es de gas, es de carbón, porque no consiguen gas hace unos años. Lluvia ácida, contaminante sólido, una maravilla. Entonces, mucho cuidado con medir en sitio, y por eso es que siempre se pasa todo a origen o a energía primaria, para no penalizar el gas. Acá va a parecer que yo estoy hablando en contra de las bombas de calor, porque digo, mira, una bomba de calor que me queda en 1250 me da lo mismo que un sistema de gas eficiente. A ver, esta es una bomba de calor muy sencilla y este es un sistema de gas muy eficiente. Y fíjense lo que pasa con la eléctrica pura, por supuesto. Estamos esencialmente en el triple que las otras dos. La eléctrica pura claramente no es una buena opción, pero a veces para algunos ajustes no se puede considerar la resistencia, especialmente para cajas VAB, alguna aplicación muy especial, porque llevar agua también es complicado, recuperar calor, que es excelente, es complicado y es costoso, más que complicado a veces, ¿no? Muy costoso recuperar calor. Entonces, tenemos acá empatados, virtualmente empatados, una caldera muy buena con un equipo de bomba de calor regular. Entonces digo, ¿se terminó el negocio de la bomba de calor? No, justamente. No se terminó. ¿Por qué? Porque yo les dije y les prometí que esto era lo máximo a lo que yo podía llegar, a estos niveles de eficiencia de 90 y 80% en general. Y la bomba de calor que está acá, la puedo hacer mucho más eficiente. Y virtualmente yo creo que esto lo puedo dividir por 2. Acá se ve con geotermia, hay muchísimas iniciativas que se puede hacer. Yo creo que este valor puede llegar a 500. Me animo a decir que el potencial de los sistemas con bomba de calor es que gasten la tercera parte. Yo creo que esto puede llegar a 450 perfectamente con tecnología, ¿no? Hay pocos sistemas así, y esto no puede mejorar de este número. Entonces me animo a decir que en el futuro las bombas de calor van a gastar la tercera parte que un sistema eficiente de gas. O sea, un sistema muy eficiente de bomba de calor va a consumir la tercera parte que un sistema muy eficiente de gas, porque este número no lo puedo mejorar y acá todavía tengo para seguir mejorando. ¿Alguna consulta con esto? Pero, digamos, 3-1, mucho más que 3-1, yo no me animaría a decir. Pero cuidado, si yo estoy en Paraguay, sí, ya te conté, si yo estoy en Paraguay, que tengo con Rodney me dice, comprar la bomba de calor si acá no quemamos gas, tenemos todo hidroeléctrico. Sí, perfecto, totalmente. 100%, si tengo renovables, si tengo hidro, que esencialmente no estoy quemando, si tengo biomasa o cualquier forma de generación de energía primaria, por supuesto que la eléctrica va a ser siempre mejor, pero en la situación, en la foto en la que estamos hoy, en el mundo en general, se multiplica entre 2,5 y 4 para pasar de primario a origen. Entonces, lo que es consumo eléctrico puro siempre está penalizado. Por supuesto que las iniciativas de bomba de calor, o sea, usando un sistema, digamos, de una máquina frigorífica para entregarnos calor, va a ser muy beneficioso versus una resistencia eléctrica. Pero cuidado. Y después hay opciones de recuperación de calor, como también explicaba Jorge, que podemos recuperar frío residual, podemos hacer un montón de cosas. Eso tampoco es barato, entonces hay que ponerlo en la cuenta también, pero por el potencial es de tranquilamente reducir por 3 lo que sería el impacto. Y un impacto más negativo de la bomba de calor es que va electrificado, va conectada a nuestra red, que seguramente esté sobrecargada en los próximos años. Pero si tenemos el objetivo de ir mejorando nuestra generación de electricidad
con iniciativas renovables, etcétera, va a ser muy, muy próspero. Jorge. Sí, dale. De acuerdo, tú ya lo dijiste, o sea, de acuerdo con todo, la evaluación está muy limpia, muy chévere, me gusta mucho. Lo único es que la bomba de calor ahí que estás considerando es una bomba de calor de aire, ¿sí? Que como lo dices tú, que no, claro, sencilla, que no recupera el frío, ¿cierto? Que no, sí. Bueno, sí y no. Lo que pasa es que geotermia, eso es muy difícil. O sea, yo traté de hacer geotermia en mi casa y cuando ya me puse a mirar el trabajo y lo que, no, de verdad, muy difícil. Claro, claro, claro. Tal vez te invitaría a que añadieras otra columna donde consideres la bomba de calor condensada por agua, la agua-agua, donde tú recuperas el frío y también se suma el COP. Y ahí ya vas a entrar con un COP de 6 o 7. Y ya ahí, y digamos que esa es la reina para mí, ¿no? Ahí es donde debemos concentrarnos full. Yo estoy de acuerdo que contigo lo otro, por el tema del source, en tema de emisiones ya sí está como igual, en tema de emisiones, ¿sí? Pero la bomba de calor agua-agua sí entra a competir bien ahí. Por eso yo les prometía que este número lo podemos bajar a 450. Y eso es lo que propone Jorge. Sí se puede bajar a 450. Por supuesto, hoy es un poquito costoso eso y cuando uno hace la evaluación, los retornos de inversión tal vez sean un poco largos. Está bien, pero eso es hoy. Dentro de 5 años va a ser masivo, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente esto tiene potencial. Hoy me animo a decir que tal vez consigamos reducir a la mitad el impacto en energía primaria. Hoy, tranquilamente podríamos considerar que estamos en 750, que es casi la mitad que 1300. Y encima de 1300 estamos comparando con lo mejor de lo mejor en gas. Pero tranquilamente vamos a poder llegar a mejorarlo, a duplicar esa eficiencia con muchísimas estrategias distintas, como recién decía muy, muy bien Jorge, sí. Pero, ¿por qué hago este ejemplo? Porque nosotros somos especialistas de las distintas disciplinas. No podemos tener dudas con estas cuestiones. Esto tiene que ser una cosa que esté clara. No podemos tener una duda con eso al momento de evaluar dos sistemas. Es una cosa esencial, por lo menos desde mi punto de vista, que soy un poco exagerado, pero bueno. Bien, esto ya lo vimos, que los edificios van a reducir, van a empeorar en un 30% su eficiencia. Bueno, con todo lo que vimos recién de site y source, o sea, de sitio y origen, tenemos este sistema que se llama Building EQ, que nos ayuda para cargar todos esos datos y hacer un reporte más preciso. Esto es muy sencillo, es gratuito, es libre para todos, etcétera, etcétera, y AshRay destina muchos recursos económicos para eso. Estas son otras iniciativas que las agregué, globales, que también están muy buenas. Bueno, lo de MEPS, tal vez algunos conocen, etcétera, etcétera. No los quiero aburrir mucho con esto, pero bueno, son estándares de eficiencia esencialmente. Estas son todas fotos de las etiquetas de cómo salen Building EQ. Imagínense, es una etiqueta como en un electrodoméstico. Este es el portal, es sencillo. Si están jugando un poco 10, 15 minutos lo van a entender fácilmente. No está pensado para cualquier usuario, está pensado para usuarios especializados, no usuarios, sino personas que estamos en el rubro que entendemos que tenemos que cargar. Bien, las planillas, cómo salen, etcétera, etcétera. No los aburro más. Un poquito de publicidad de los programas de certificación de personas de AshRay. Son todos muy interesantes y están relacionados con esto, con estos temas. ¿Me falta el último? El de decarbonización, sí, es el último, correcto, que seguramente va a aunar o a reunir muchas disciplinas anteriores. Estos son distintos Building EQ y asesoramiento. Esta persona es Ross Montgomery, que es una persona muy importante en todos estos temas. Bueno, y acá algunas fotos de trabajo que se han hecho, etcétera, etcétera, donde siempre va a estar Ross. Bien, acá conocen algunos seguro. Bien, etcétera, etcétera. Y esto que Andrés puede comentar, este es un curso de AshRay que se llama AshRay Building EQ Course, es un curso de auditorías de AshRay que se dicta en distintos lugares y uno de los lugares donde se dicta es en Buenos Aires y hace muchos años, como 8 años que ya lo hacemos, y nos ayuda con todos estos temas. Es un muy lindo curso, está regionalizado, está en español y con alguna cuestión local.
pero es muy interesante, es bastante general de HVAC, especializado o bien enfocado en auditorías energéticas. Bien, esta es la mejor foto. Bien, y segunda parte, que esto es lo que me parece más importante. Nosotros hacemos un relevamiento, una auditoría, usamos Building EQ, etcétera, etcétera. Después tenemos que hacer un reporte. Esos reportes, lo más importante es que nosotros nos respaldemos con información técnica de mucho prestigio. Por supuesto que nos apoyemos en textos que nos enseñan a hacer auditorías como eso. Acá están las diferencias de los distintos niveles de auditoría, habrán escuchado 1, 2, 3. El estándar 211, un paso adicional, no nos enseña, pero sí nos exige cómo hacerlo bajo norma. Acá algunas imágenes de cómo se carga, no es la idea que nos detengamos en esto. Es muy aburrido. El estándar 90.1 también es una referencia. ¿Y por qué les digo esto? El 180 de operación y mantenimiento. ¿Y por qué les pongo estos estándares o artículos académicos en los ASHRAE Journals de cuánto la vida útil del equipamiento, cuánto la podemos considerar? ¿Y por qué les pongo todas estas imágenes aburridas o el Life Expectancy Chart esta de ASHRAE? ¿Por qué les pongo todas estas imágenes aburridas? Porque eso es lo que va a hacer efectiva nuestra recomendación. Por ejemplo, yo hago informes a clientes finales, pero tal vez antes hacía informes a un superior. Siempre uno está haciendo informes o recomendaciones, o tal vez lo hace de manera oral, en persona con un cliente porque va a haber una máquina, porque estoy en un trabajo de campo. Pero siempre referenciarse con un material que dice, mirá, en el ASHRAE Life Expectancy dice de entre 20 y 25 años un chiller. Ya estás pasado de lo que resulta conveniente técnicamente y por supuesto económicamente. Y tenés en el 180 te dice lo mismo, entonces ya te vas respaldando de otra manera y ya no es una opinión, si esta máquina está vieja o no tanto, ya tenés una referencia importante. Estas son cuestiones que uno empieza a ver cuando ya tiene BMS, etcétera, que son interesantes para hacer recomendaciones, ¿no? Uno ya lo empieza a ver cuando hace auditorías de edificios, hoy no tenemos mucho tiempo para charlar de eso. Pero las conclusiones son esencialmente, como empezamos, que los edificios nosotros como industria somos responsables de la tercera parte de consumo de energía primaria, que es la importante, la que tiene peso. Entonces, tenemos un lenguaje común, podemos hacer una diferencia y podemos tener un impacto claro y consistente porque nos ponemos de acuerdo fácilmente, porque nos podemos comunicar. Transporte e industria no tienen comunicación entre ellos, o es mucho más entrecortada. Y la manera de lograrlo, hacer auditorías, hacer relevamientos, respaldarse con información, con datos prestigiosos, asociaciones. Yo conozco mucho ASHRAE, con mucho de acá, pero hay otras asociaciones muy buenas en Europa, en Medio Oriente, en Asia, etcétera, que también están muy relacionadas con ASHRAE y trabajan en conjunto y que tienen material para respaldar y hacer que nuestras recomendaciones dejen de ser un poco nuestras. Eso es un poco la idea, que nuestras recomendaciones sean, mirá lo que dice toda la bibliografía acerca de lo que estás consumiendo, porque el estándar 100 dice que estás consumiendo un 10% más, el Life Expectancy dice que tenés una máquina 10 años por encima de lo que resulta confiable, estable de servicio, disponibilidad de repuestos, estás usando de tecnología que está completamente obsoleta, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hace que nuestros informes, al nivel que sea que los hagamos, tengan mucho más peso. Y después algunas cuestiones más que no los quiero aburrir tanto con eso, porque no tenemos tiempo para ver un caso de estudio, pero aprovecho para ofrecerles alguna consulta que tengan. ¿Consultas? Sí. ¿Qué beneficio tiene el que es miembro con la certificación? Bien. A ver, las certificaciones tienen beneficios en todo el material promocional de certificaciones, que a mí me parece súper interesante. Acá está, bueno, Rodrigo Arias está en el comité de certificaciones, yo estoy con él también ahí. Las certificaciones tienen muchos beneficios en la industria, con nuestros superiores, con nuestros clientes, etcétera, etcétera, porque nos dan un aval de que nosotros conocemos de ciertos temas y que estamos realmente familiarizados con esos temas. Pero específicamente para los miembros ASHRAE tenés beneficios económicos, porque tenés aproximadamente un 30% de descuento en certificaciones. Yo no sé si vos te acordás de algo más, Guille. Es eso. Sí, tenés como un 30% de... No, bueno, sí, está bien.
Cuando vos trabajás con alguno de estos sistemas, al tener algunas certificaciones específicas, podés tener un poquito más de profundidad, te habilita a que puedas acceder a algunas partes más específicas de estos softwares, porque vos sos un usuario con credenciales, porque podés demostrar que estás certificado en asesoramiento energético, o en operación, etcétera, o en modelado. Todo esto tiene todo un lado paralelo a lo que les comenté de edificios que no existen, edificios que están en fase de proyecto. Se puede hacer todo lo mismo. La diferencia es que se trabaja con el modelado y se hace todas estas mismas cosas para un edificio virtual. Entonces, entre eso, y se trabaja de la misma forma, nada más que no tenés que ir a ver un rooftop que está modificado, pero esencialmente como vimos en la foto esa del principio, pero podemos hacer todo lo mismo. Y para eso también tenés la certificación de modelado energético, que por supuesto le otorga a uno una garantía, especialmente a nuestros clientes o a las personas que consumen nuestro servicio, de que nosotros estamos bien capacitados para realizar ese servicio, ¿no?